x es igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Por lo tanto, con la solución y igual a... Hola amigos, ¿cómo están hoy día? En esta ocasión resolveremos una ecuación diferencial lineal. Como es de costumbre, comenzaremos escribiendo la notación de este tipo de ecuaciones. Y dice y derivada más p de x por y esto es igual a la segunda función g de x. Entonces, y derivada más y igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Luego decimos p de x es igual a 1. Recuerden que la función p de x es el factor que está multiplicando a y. Por lo tanto, se entiende que cualquier expresión algebraica tiene como factor multiplicativo un 1. Luego, g de x es igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Luego, el factor integrante corresponde al número de Euler elevado a la integral indefinida de p de x por el diferencial de x. Entonces, esto nos lleva a desarrollar en primer lugar el exponente y nos queda la integral indefinida o antiderivada de 1, la constante 1 por el diferencial de x. Y esto es igual, extraemos la constante y nos queda 1 por la integral del diferencial de x. Entonces nos queda la integral indefinida del diferencial de x y eso es igual a x. Aquí tendríamos que añadirle la constante de integración, pero como forma parte del factor integrante, la omitimos. Luego decimos el número de Euler elevado a x. Y esto implica y derivada más y esto es igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Multiplicamos en ambos miembros de la ecuación por el factor integrante. Nos queda como el número de Euler elevado a x por y derivada más el número de Euler elevado a x por y esto es igual a el número de Euler elevado a x por 1 más el número de Euler elevado a 2x. Y esto implica el número de Euler elevado a x y derivada más el número de Euler elevado a x y esto es igual a el número de Euler elevado a x sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Y esto implica aplicar la antiderivada o más conocida como la integral indefinida en ambos miembros de la ecuación y decimos que la antiderivada del producto del número de Euler elevado a x por y, cerramos el paréntesis, derivada por el diferencial de x es igual a la integral del número de Euler elevado a x sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x por el diferencial de x. Entonces, el número de Euler elevado a x por y es igual a la integral del número de Euler elevado a x sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x por el diferencial de x. En el paso anterior aplicamos la derivada del producto de dos funciones. Utilizamos la regla del producto para derivar dos funciones derivables, en este caso el número de Euler elevado a x por la función y. Si aplicamos la regla del producto, nos da como resultado el número de Euler elevado a x y derivada más el número de Euler elevado a x y. Entonces aplicamos el teorema fundamental del cálculo, el cual dice que la integral indefinida o la antiderivada es la función inversa de la derivada, por lo tanto solamente extraemos la notación de derivada con comillas y nos queda solamente la multiplicación entre la constante de Euler elevada a x y la función y es igual a la integral de la fracción algebraica por el diferencial de x. Entonces
Entonces, para el miembro derecho de la ecuación, tenemos que hacer una sustitución y decimos que u es igual a el número de Euler elevado a x, y esto implica que la integral indefinida queda como 1 sobre 1 más u al cuadrado. Y si a la constante u le agregamos un exponente 2 y lo multiplicamos por el diferencial de u, la expresión no varía en nada, entonces nos queda como la integral de 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado por el diferencial de x. Y esto implica 1 sobre a por arco tangente de x sobre a con a igual a 1. Por lo tanto, lo que hicimos fue transformar esta expresión en una integral inmediata, que es la integral de arco tangente. Entonces, el número de Euler elevado a x por y es igual a 1 sobre 1 por arco tangente de la constante de Euler elevada a x sobre 1. Y esto implica la constante de Euler elevada a x por y esto es igual a 1 por arco tangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración. Luego multiplicamos en ambos miembros de la ecuación por 1 sobre el número de Euler elevado a x. Y esto implica 1 sobre el número de Euler elevado a x por el número de Euler elevado a x y esto es igual a 1 sobre la constante de Euler elevada a x por arco tangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración. Y esto implica la constante de Euler elevada a x sobre la constante de Euler elevada a x por y esto es igual a arco tangente del número de Euler elevado a x sobre el número de Euler elevado a x más la constante de integración sobre el número de Euler elevado a x. Y esto implica 1 por y. El 1 proviene de la división de la constante de Euler elevada a x sobre la constante de Euler elevada a x. Obviamente es 1. Es igual a arco tangente del número de Euler elevado a x sobre el número de Euler elevado a x más la constante de integración sobre el número de Euler elevado a x. Entonces, y es igual a el número de Euler elevado a menos x por arco tangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x. En este paso aplicamos la propiedad de las potencias con exponente negativo o positivo, dependiendo del caso. En este caso, las dos potencias están en el denominador con exponente positivo y pasó al numerador con exponente negativo. Entonces, la solución para esta ecuación diferencial lineal de primer orden que satisface la igualdad es y igual a el número de Euler elevado a menos x arco tangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x. Y ahora, para comprobar la ecuación principal, tenemos que decir que el resultado es igual a y igual a el número de Euler elevado a menos x por arco tangente del número de Euler elevado a x positivo más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x. Entonces, este resultado lo tenemos que derivar, sumarle el resultado sin derivar, y esto tiene que ser igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Y decimos el número de Euler elevado a menos x, arco tangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x. Cerramos el paréntesis, le damos la notación de derivada con comillas, más ahora el resultado sin derivar, el número de Euler elevado a menos x
x arcotangente del número de Euler elevado a x positivo más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x. Y esto es igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Y ahora derivamos el primer paréntesis y esto implica menos arcotangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración sobre el número de Euler elevado a x más 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Entonces, esta expresión es la derivada del primer paréntesis. Y como estamos desarrollando un ejercicio de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, la derivada se las dejo para que ustedes refresquen contenidos ya pasados que debieran, en teoría, dominarlos. Luego sumamos y, pero sin derivar, y nos queda arcotangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración sobre el número de Euler elevado a x. En este paso lo que hicimos fue factorizar por el número de Euler, que es factor común de ambas expresiones. Lo extraemos fuera del paréntesis y lo bajamos al denominador con el exponente positivo. Sin embargo, es la misma expresión del segundo paréntesis. Factorizamos, aplicamos la propiedad del exponente negativo y nos queda la expresión en forma de fracción. Y esto es igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Entonces, si sumamos arcotangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración sobre el número de Euler elevado a x, uno negativo, el otro positivo, eso es igual a 0. Por lo tanto, implica que 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x es igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Por lo tanto, con la solución y igual al número de Euler elevado a menos x por arcotangente del número de Euler elevado a x más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x, satisface la igualdad de la ecuación diferencial lineal y derivada más y igual a 1 sobre 1 más el número de Euler elevado a 2x. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.